Este 2026 se cumplen 45 años. Yo creo que ya están tan desmotivados. Porque no encontramos ayuda por ningún sitio. Del cierre de la FUA, la fábrica de uranio de Andújar. El no haber sido escuchado, no llegar a ningún sitio, estar recordando una vez, otra vez y no solucionar nada. Habla Eva Navas. Resfriado que pilla son neumonía que tiene que estar 16 horas con oxígeno, con aerosoles. Su padre, Manuel, trabajó desde los 18 años en la que fue la primera instalación radioactiva de España. Tiene un bultillo en el pulmón, que eso se le están revisando, porque ya lleva muchísimo tiempo, pero eso no se le ha movido. Siempre tiene el mismo diámetro. Y luego pues lo que todo, pues, sus dolores de huesos. Lo que todos. Gente trabajando allí ya salían con esa dolencia. Y gente que murió allí. Antes del cierre de la factoría, en el 81. Hay muchísima gente que ha muerto joven. De hecho hay algunos que han muerto de cáncer de pulmón. Y están quienes han sufrido cáncer a la larga. Ha sido todo entre garganta, pulmón, riñones. Ya te digo que el mío fue un cáncer de tiroides. Antonio Castro, que también nos acompaña en esta conversación, se incorporó a la plantilla en el año 75. Estuvo 6 años. Pues que queden a lo mejor Sí, en total quedamos eso, Eran 126 trabajadores. Apenas una docena pueden contarlo todavía. Lo que pasa es que ya a la hora del cierre ya veían que incluso médicos y todo ya estaban pillando algo. Fue toda una vida laboral para muchos de exposición a la radioactividad en la manipulación del uranio sin ninguna protección ni información sobre sus riesgos. Quienes quedan, como Antonio o Manuel, el padre de Eva, padecen cáncer u otras patologías graves. El valentísimero lo decía: yo no sé lo que tiene Andújar, pero que aquí hay muchas enfermedades de los huesos, que yo no sé qué. Eso lo decía un médico que había aquí en Andújar. Antonio quiso convencer a los pocos compañeros de la fábrica que pueden prestar su testimonio. Había quedado con los hermanos Bárcenas y ayer me llamó Paco diciendo: Antonio, mira, que yo no voy a ir. Pero es por eso, porque no tienen el calor. Pesan los más de 20 años de batalla legal para que se les reconozca la enfermedad profesional vinculada a la radioactividad. Un reconocimiento y una hipotética compensación para ellos o sus familiares que no han recibido ni tienen esperanzas en que pueda llegar. 13 de febrero de 1960. Su Excelencia el Jefe del Estado inaugura en Andújar la fábrica de uranio General Hernández Vidal. La factoría se ubicaba a menos de 200 metros del Guadalquivir y a escasos 600 del casco urbano de Andújar. Hoy en día está sepultada bajo un cerro artificial en el mismo lugar al que llaman La Escombrera. Dice que la fábrica es una consecuencia de la fe en los métodos científicos. Su función era obtener el precipitado de diuranato de armonio, también conocido como torta amarilla por su color, y que sirve para la fabricación del combustible nuclear. Triturar los minerales de uranio que llegaban al descubierto, llegaban en camiones directamente de las minas, especialmente de la Sierra de Andújar y de las de Cardeña, también en cierto modo de las del Cabril y la Haba, y aparte el triturado pues era lavado con ácido y con amoníaco hasta que se obtiene el producto que se convierte en combustible nuclear, el diuranato de amonio. Lo explica Juan Antonio Muñoz, doctor en Geografía e Historia Contemporánea. También es autor de un estudio sobre la fábrica de uranio. Estas instalaciones de la FUA se sitúan al lado del polígono industrial que tiene Andújar a su entrada, contiguo a lo que es la estación de tren. Como situación es estupenda, porque está al lado de un tren, tenía acceso ferroviario directo, acceso a la carretera de Madrid, pero como instalación geológicamente el suelo es arcilloso, está prácticamente al lado del río Guadalquivir y esto es lo menos indicado para una instalación de carácter nuclear. Las ventajas de su ubicación para la logística estuvieron por encima de los criterios radiológicos, de seguridad y de protección, aunque Antonio Castro considera que en realidad nadie, ni los altos cargos, eran conscientes realmente del peligro. Y te digo, ¿por qué estoy diciendo nadie de esa forma? Porque resulta que el director de la fábrica vivía en el chalet que había más cerca de la fábrica. Dentro del recinto. El recinto era, aquí estaba la fábrica y aquí vivía él, aquí tenía el chalet. Y aquí para allá pues había una serie de viviendas, unas que eran casitas pequeñas, eran para los directivos, y otras que eran un bloque de pisos, eran donde vivían los encargados de los capataces, le llamaban, que uno de ellos era mi tío.
allí había un melocotonero en la parte baja del dique y allí íbamos todos a coger melocotones, a comer melocotones de aquellos. Y los conejos, allí se criaban unos ajos vernáceos, unos ajos así de... Y ensalada, y tomate, de todo, sí, tenían su puestecillo. Tenían su parcela, cada uno tenía su parcela, con agua regada allí. Antonio llegó a la FUA en el 75. Bueno, antes de empezar a trabajar, yo sé que la Guardia Civil estuvo haciendo indagaciones de la familia y secretos de confidencialidad. Tuvimos que firmar todo, que no podíamos decir lo que se hacía allí dentro. La fábrica, gestionada por la entonces Junta de Energía Nuclear, estaba militarizada. Los trabajadores debían guardar silencio. Allí en la nuclear pasé por todas las sesiones de la fábrica. El diuranato de armonio que se producía allí salía en bidones, destino a Francia y Estados Unidos principalmente para los reactores de sus centrales nucleares. Tengo fotografías de los bidones donde comían. Esos bidones, los que contenían el diuranato, eran mesas de comedor improvisadas, como lo oyen. La fábrica carecía de dependencias donde pudieran comer los trabajadores, así que lo hacían en el propio almacén donde se guardaba aquel material radioactivo. Yo he estado dentro de la fábrica cuando a mi padre a lo mejor le tocaba Nochebuena o Nochevieja y estábamos allí haciéndole compañía, como yo, muchos familiares, ¿eh? Pero que eso era un peligro que ellos no sabían. Familiares sin ningún tipo de protección. La de los propios trabajadores era mínima. A nosotros lo que nos daban era un mono, una mascarilla o bien de papel o de goma y para de contar, ya no te daban más nada, te daban una gorra, cuando necesitabas guantes los pedías y te los daban. Pero que ya está, que esa era la única protección que teníamos. Que tú tenías que pedir los guantes, que no te los daban. Sí, no, había que pedirlo. Y se lavaban ellos mismos la indumentaria laboral. Mi padre sí se ha llevado ropa de trabajo a mi casa. Y yo tenía que lavar en casa. Yo tengo metido el olor ese y de hecho mi padre cuando suda huele a ese olor. De la Bella, no sé si tú te acuerdas de la Bella, la hija, nos dijo cuando vino la otra vez, dice, mi padre cuando murió mi madre lo sacamos y mi padre el color de huesos que tenía era marrón, no era el típico hueso, no, era el tono ese marrón que tenía el uranio. Mi tío Fernando siempre decía lo mismo, que cuando llegaba a su casa a ducharse, la asila la llevaba siempre amarilla. Sí. Pero eso te digo que es un olor a hierro intenso, que yo muchas veces cuando le digo a mi padre, papá, dúchate, si es que me he duchado ya, digo, es que hueles como cuando estaba en la fábrica. El olor es a hierro y yo qué sé. La FUA no tuvo un reglamento de higiene y seguridad hasta 1971, cuando ya había fallecido el primer trabajador. Pero que la media de edad ha sido joven, ¿eh? Sí, nació. En 1988, con la fábrica cerrada 7 años... Ya habían muerto del orden de 40 o 50. Fue un goteo terrible. Comenzó un periplo judicial para que se les reconozca la enfermedad profesional, algo que a día de hoy no han conseguido. El historiador Juan Antonio Muñoz recuerda que sí se la reconocieron a quienes extraían el mineral que llegaba a Andújar. Los de Cardeña, por ejemplo, que suministraban mineral a Andújar, y los de las minas de Andújar, que de esos no queda ni uno, a esta gente sí se les reconoció, pero a los de la FUA, inexplicablemente, no. Prácticamente todos los mineros padecieron silicosis, una patología pulmonar reconocida legalmente como enfermedad profesional desde 1947 y que está muy ligada a este sector. Podría decirse que era un deber, una obligación indemnizarlos. A ellos, a sus viudas y a sus huérfanos, porque la condena por silicosis estaba más que asentada entre este colectivo. Así que era casi imperativo reconocerla como una dolencia con causa-efecto del trabajo en la mina. Yo siempre me pregunté ¿cómo no se le ha reconocido a esta gente que había una cierta evidencia de que habían estado expuestos a esos riesgos? Y que el no reconocerle esas demandas, yo creo que fue más bien un empecinamiento de la administración que otra cosa. Es el doctor Diego Martínez de la Concha, del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Estudió a 52 extrabajadores durante casi 3 años y firmó en 1998 un primer informe médico que revela, es textual, un alto grado de sospecha sobre el papel determinante de las exposiciones radioactivas en el desarrollo de tumores y afecciones. Eso es evidente y yo así lo reflejé en el informe. Es decir, estos señores tenían excreciones, concentraciones de uranio en
en orina, pues claro, por supuesto que estaban ahí, apenas tenían protecciones y de hecho había objetivamente analíticas que documentaban que efectivamente que habían tenido incorporación de uranio a su organismo y que lógicamente lo estaban excretando por la orina. El doctor Martínez de la Concha añade que accedió a las historias médicas de los empleados a los que la Junta de Energía Nuclear, ahora el CIEMAT, les hacía reconocimientos. Según unos análisis de orina de 1964, tenían más de 110 microgramos de uranio por litro, cuando el límite de seguridad estaba en 0,8 microgramos. Se tenía conocimiento de esto. Además, el facultativo comparó la mortalidad por cáncer entre los propios trabajadores con la población general de la localidad de Andújar y de la provincia de Jaén. Efectivamente, la razón de mortalidad por cáncer en el colectivo de trabajadores era muy superior a la esperada. Sin embargo, no había grandes diferencias cuando comparabas la población de Andújar en su conjunto, municipio, con las de Jaén y el resto de Andalucía. Ese primer informe médico que emitió el doctor Martínez de la Concha sirvió de base a los exoperarios de la FUA, reunidos antes en una asociación, para querellarse en 1998 contra responsables de la antigua Junta de Energía Nuclear, que era la que gestionaba la fábrica, y que se reconvirtió en el 86 en el actual CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas. Les acusaban de presuntos delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad laboral. Los juzgados de Andújar recibieron en 1998 dicha querella penal y se imputaron a 12 exaltos cargos de la nuclear, entre ellos el propio director, Manuel Perarnau, que también falleció por cáncer. Llegó a decir en sede judicial que la fábrica fue una mera experiencia piloto para los responsables de la Junta de Energía Nuclear. Uno de ellos, Emilio Iranzo González, alegó que desde que detectó en 1963 que en la fábrica se superaban 970 veces el máximo permitido de contaminación, esos niveles se fueron rebajando, solo en teoría, porque ya sabemos las consecuencias para los trabajadores, que nunca recibieron ni información ni equipos de protección adecuados, a pesar de esta evidencia. Archivada la querella contra los directivos de la FUA. La justicia la desestimó en 2002 al entender que no se había cometido delito alguno. Los extrabajadores de la FUA solicitarán en los juzgados de lo social que se les reconozca su enfermedad laboral. Un esfuerzo infructuoso también en el 2002. Empleados de la fábrica de uranio de Andújar presentan una reclamación para exigir 12 millones al gobierno. La presentaron en 2003 y el CIEMAT, dependiente del Ministerio de Ciencia, la desestimó en 2008 por haber prescrito dicha reclamación. Además, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, remitió una resolución en la que concluía que no hay motivos para reconocerles la enfermedad profesional. Esto a pesar de informes encargados por la Junta de Andalucía que apuntan a daños inmunológicos en el aparato respiratorio o en el excretor por la exposición al uranio. Terminación de uranio en orina. Antonio Castro enseña sus reconocimientos médicos, el último que le hicieron, encargado por la Administración para elaborar un informe en plena lucha judicial, fue en 2006. Después de un proceso larguísimo y muy costoso, no se han depurado responsabilidades en una clara cadena de negligencias y errores. Yo me parece a mí que todos los partidos políticos se han metido en el tema y todos han ido currículum. Antonio y Eva sugieren que también ha habido interés por ocultarlo por no perder tejido productivo, porque muy cerca de la nuclear había una planta de envasado de aceite. COIPE estaba prácticamente de la nuclear. Sí. Y si la nuclear había radiactividad, pues la COIPE había radiactividad. Por eso ha sido una cosa que nadie le ha interesado que se hablara mucho de esto. Claro, porque si no COIPE antes había allí 600 personas trabajando, ya no hay tantas, pero antes había 600 personas trabajando. Claro, tú le quitas a Andújar 600 personas trabajando en COIPE, más las empresas auxiliares que tenga, más los 100 y pico que había en la nuclear, pues Andújar se queda peor que Linares. A día de hoy, quienes quedan, todos con enfermedades crónicas, además de familiares, miran con desesperación cómo son incapaces de salir del olvido a pesar de haberse dejado la vida por el camino.